vamos a hablar sobre los pasos para crear un podcast. Qué bueno, porque vamos a recibir los consejos de alguien experta. Y para ello está aquí Loti Castillo Andaluz. Ella es consultora de comunicaciones 360 e imagen personal. La tenemos aquí y es un gusto, un honor recibirla. Bienvenida, Loti. Muchísimas gracias, es un honor que tú me hayas invitado. Muchas gracias. Y un gran honor para nosotros tener aquí a la experta que sé que nos va a ayudar con el tema de los podcasts. ¿Cómo podemos iniciar nuestro podcast? Bueno, en principio lo que tienen que tener es claro qué es un podcast. ¿Qué es? Un podcast es contenido en audio, así comenzó, en audio que tú puedes colgar en plataformas digitales y que puede ser de consumo total y absolutamente gratuito, ¿no? Entonces, así comenzó. Es un contenido que debería ser dinámico, entretenido y que tiene múltiples usos, pero eso ya lo vamos a ir conversando. Entonces, ya tenemos claro cuál es ese concepto. Ahora, ¿cómo puedo empezar? Porque de pronto no importa la carrera en la que esté, ¿no? Todo es útil. ¿Y cuánto puede servir un podcast en mi vida profesional o en mi vida personal? Lo maravilloso de estos tiempos es que hoy tenemos mucha accesibilidad, mucho acceso al conocimiento, ¿no es cierto? Y las plataformas digitales nos permite con un solo clic llegar a maestros, llegar a pensadores, conocer empresarios y grandes intelectuales que actualmente viven, que están en el mundo. Pero nosotros también podemos generar ese contenido. Nosotros también tenemos algo que decir. Entonces, lo ideal sería, primero, quiero hacer el podcast, ¿para qué? ¿Para qué? Porque quiero ayudar a fulano, a este sector, porque tengo una experiencia que vale la pena ser compartida, porque quiero entretener, porque quiero hablar de películas, ¿para qué? Y tiene que ver con tu propósito de vida. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo tengo una intención muy grande, quiero llegar a las madres de familia, porque yo sé que duro es de repente criar a un niño de 0 a 2 años y yo tengo el conocimiento y puedo compartirlo. ¿A través de qué? De mis plataformas digitales. Pero en las plataformas digitales hay un elemento que se llama podcast. Pues lo creo con responsabilidad, sabiendo que hay alguien atrás que va a consumir y que te va a creer y que va a usar ese conocimiento. Entonces, por ahí va. Y además, conocer mucho de lo que tú vas a hablar, ¿verdad? Yo considero que tiene que haber una gran responsabilidad, sobre todo en el contenido, sobre todo si tú te vas a dirigir a niños o a jóvenes, ¿no es cierto? No es que puedes comunicar. Y además, si vas a trabajar con niños y jóvenes, también. Pero es una excelente oportunidad para que los chicos conozcan estas formas de comunicación y crezcan digitalmente y que sepan que es el futuro. Ya estamos viviendo el futuro y es así como ahora se aprende, porque sí o no que hay ahora aulas interactivas, que trabajas con inteligencia artificial. Bueno, es bueno que los chicos sepan cómo es que se construye este contenido y también lo usen para expresarse, para compartir, para tantas cosas lindas que pueden crear. Oye, y es increíble ver cómo antes pues uno decía la televisión y eso lo puedes hacer únicamente en televisión o eso lo puede hacer ella porque estudió comunicaciones, él porque está en periodismo, pero resulta que la vida nos ha dicho distinto, ¿no? Es maravilloso. Antes, bueno, yo tengo años trabajando en comunicaciones, prensa, relaciones públicas, y si tú querías llegar de una manera masiva a las personas, tenías que hacerlo a través, como tú lo has dicho, de radio, televisión, prensa escrita, y para eso tenías que contratar a una experta o pagar publicidad. Pero ahora tú lo tienes ahí, y con tus dispositivos digitales, con un celular, tú ya puedes empezar a crear contenido maravilloso, pero sí es importante que te prepares. Primeramente saber por qué, para qué estoy haciendo, a quién me voy a dirigir,
porque hay un vasto público, hay gente mayor, menor, grandes, chicos, profesionales, no profesionales, mamás, no mamás, cantidad de temas. Y ahí hay un público para ti que es importante que aprendas a segmentar y que hables como ellos, que te dirijas a ellos, que con palabras y ¿cómo se llama? Y contenido que ellos entiendan y que conecten. Eso es importante. Segundo, ver el tema de contenido. Plan de contenido, guiones, cómo lo quiero hacer, como entrevista, como tú y yo estamos conversando ahorita, o de repente un formato de charla, conversación, o de repente yo frente a la cámara hablándole a la persona que está delante. ¿Cuánto va a durar? Dicen que entre 15 y 30 minutos, pero hay podcasts que yo veo que duran 2 horas, porque son gente fascinante en la que entrevistan, ¿no? Todo eso son detalles. Y el tema técnico, cámaras, luces, como estamos acá, pero ahora en la post-pandemia, cuando hemos tenido que estar expuestos al tema digital, ya encuentras todos los equipos al alcance de la mano. ¿Sí? Y eso es un tema también, ¿no? Porque antes uno decía, ay, pero montar una pantalla, poner, era costoso, pero ahora uno va y encuentras todo. En la zona, caminando en la cuadra, hay tiendas donde puedes adquirirlos, ¿no? Claro, porque tú puedes hacer podcast y puedes hacer video podcast. Entonces, si tú quieres hacer tu audio podcast, agarras tu teléfono, obviamente de buena calidad, te compras tu hermoso micrófono, lo colocas y ya tienes un audio bastante decente para realizar el material, ¿no? Lo que tú quieras comunicar, el podcast. Es increíble, es increíble. Yo jamás lo hubiera soñado. Ahora que pasaron los años, y yo sé que la pandemia fue dura, pero también hay muchas cosas que le tenemos que agradecer. Sí, jamás en nuestra vida, yo jamás me hubiera imaginado estar frente a un micrófono. Ya había estado frente a medios, pero yo les tengo que decir que es algo de valientes y hay que hacerlo. Que además llegó y fue pues una especie de zamacón, ¿no? Tremendo. Aprenderlo en la práctica y vivencialmente, ¿no? Claro, porque de repente, si ustedes de repente me escuchan mamás o profesoras millennials, para ustedes de repente ha sido más fácil porque son nativos digitales, pero para los que ya son generación X o arriba, sí ha sido complejo y vernos y ser vulnerables frente a una cámara y si decimos las cosas bien o no tan bien, pero todo es primero decisión, pensar que si tú tienes experiencia y tienes algo bueno que aportar con tu conocimiento y lo puedes decir, hazlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y todo eso está permitido. Ya tenemos los pasos que vamos a ir teniendo. ¿Qué más necesitaríamos para tener elaborado ya nuestro podcast? Miren, primero objetivos, luego público objetivo, luego el tema técnico. Luego empezar a desarrollar igualito que la televisión. En realidad, podcast, la palabra podcast viene de 2 palabras, iPod y broadcasting. Y broadcasting es la industria de la televisión y la radio. En realidad lo que estamos haciendo son programas que se van a difundir por plataformas digital y que son de acceso gratis. No vas a ver publicidad ni cortes, aunque ya hay YouTube cuando empezó, pero los auspicios, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer, si vas a trabajar con los chicos, si vas a trabajar con los niños, una rueda de, ¿cómo se llama cuando? Rueda de ideas, tormenta de ideas. Una lluvia de ideas. Lluvia de ideas, yo digo tormenta, son escandalosos, claro, con rayos ahí. Y entonces empezar a sacar ideas. ¿De dónde? Obviamente pueden hacer de tu intuición, de tu experiencia, pero es bueno leer las tendencias. Es bueno saber qué están haciendo los otros podcasters. ¿Qué está haciendo la competencia? No es mala, es bueno. ¿Cuál es la tendencia mundial? Luego, escuchar a los chicos. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué has pensado? Y de ahí empezar a decir, bueno, vamos a trabajar yo trabajo por temporadas. Una temporada de 8 episodios. Y que puede tener un tema principal. Y sobre ese tema principal, haces distintos episodios. Puedes hacerlo tú al frente. Ahora, uno no nace sabiendo. Claro. Entonces todo se entrena.
no le tengas miedo a la cámara. Así es. Ya en estos tiempos no se puede tener miedo, no que yo no, que sí, que soy muy joven, que muy grande, que muy chica. No, no, eres única y eso es un gran valor. Y de ahí entrenar que la voz. Hoy más que nunca tú tienes que tener una voz que conecte, porque no estás frente a la persona, estás frente a una cámara. Y antes estaba el locutor que estudiaba, yo no soy locutor, estudia, practica también tu expresión corporal, la mirada a la cámara. El carisma también. Se desarrolla todo. Y las personalidades, tú eres diferente que yo, o sea, no importa, trabaja lo que te hace diferente y repoténcialo. ¿Me entiendes? Ahora los contenidos, haces tu plan de contenidos. ¿Cuánto va a durar? ¿Media hora? Ensaya, lee, infórmate. Si tienes una invitada, pues lee sobre ella y está en redes. Antes pues teníamos que ir a buscar, no saben, ustedes hacen clic y ya tienen. Hay, además, hombre, lo pueden trabajar con sus celulares. Si tienen el famoso iPhone, si tienen el... No. Pueden ir a las tiendas y encontrar sus luces. Pero, y trabajar, ensayar y mandarse. Y hacerlo. Y poco a poco vas mejorando. Yo me imagino que cuando tú iniciaste tu programa, ¿cómo fue? Como que todavía qué nervios, que no entendías las cámaras 1, la cámara 2, la luz. Y aquí te quiero preguntarle el secreto. ¿Por qué es que las cámaras intimidan a las personas? ¿Es una creencia? Porque uno dice, bueno, ¿cómo estos aparatitos que son tan bonitos, que adornan, ¿no? Que parecen hasta robots, pero de pronto llega el invitado, es una persona muy desenvuelta, muy conocedora, pero de pronto empiezo a ver, ¿y eso a qué se debe? Es un tema de responsabilidad. Lo vuelvo a repetir, lo que decimos acá, queda acá. Antes tú hacías un programa y no pasaba nada, porque si lo hiciste mal o bien, ya no volvía a salir, no había forma de grabarlo. En cambio acá se queda en las redes para siempre por un fenómeno de trazabilidad. Se queda para siempre. Entonces a muchas personas les cuesta verse. Apréndanse a ver, apréndanse a verse, a escucharse. Practiquen, no le tengan miedo a la cámara. La cámara es el ojo y los oídos de las personas que están frente a ti. No estás frente a una cámara, estás frente a personas con las que tú estás colaborando, con contenido, a la que estás entreteniendo, de repente educando o con la que estás compartiendo. Así es. Loti, quiero agradecerte infinitamente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y finalmente déjanos un mensaje a todas aquellas personas que quieren iniciar en este mundo del podcast. Yo simplemente, gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre, Loti Castillo, L-O-T-Y, es que siempre me preguntan, pero acá está escrito. Tengo un podcast que ha sido el entrenamiento de mi vida. Se llama Dimensión Híbrida, ya estamos en la 8ª temporada. He tenido la suerte de tener grandes conversaciones con gente fabulosa. Véanlo, visítenlo. Estamos en YouTube, estamos en... ¿cómo se llama esta? Instagram, TikTok. Instagram, TikTok y el... Twitter. Twitter. No, en Twitter no. Ya. Pero me voy a poner. Porque Ponte, Twitter es el canal de difusión para dar tu opinión por excelencia. Uh-huh. Pero ahí hay que ser... mira, si no estás en una red y no participas, mejor no la tengas. Cierto, totalmente cierto. De acuerdo contigo. ¿No? Así que nada, ahí me pueden encontrar. Feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros muy contentos de haber tenido a Loti aquí, toda una experta y que bueno, pues eso nos sirve para enriquecernos. Quiero agradecerte a ti por tu tiempo, por brindarnos esa oportunidad de ingresar a tu hogar y compartir cada semana con nosotros. No me puedo despedir sin antes agradecer al equipo de producción que se encarga de ver los temas que sabemos que nos ayuda muchísimo a las personas. Te recuerdo que nos puedes seguir por las redes sociales de Miss Frida en la TV. Síguenos en Instagram como @MissFrida en la TV, en Face como Miss Frida en la TV, en TikTok como @MissFrida TV. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.